Mi abuelo general falleció, mis padres heredaron todo. Un sobre con un billete a Zúrich fue mi parte. Papá se rió, no te quería tanto. Fui igual. Al llegar, seguridad privada me esperaba, señorita, el director en la bóveda. El sonido de los tambores militares aún resonaba en mi cabeza cuando el abogado leyó mi nombre. Para la señorita Victoria Castillo, dijo, aclarándose la garganta. Su abuelo le deja este sobre. Eso fue todo. Sin propiedades, sin acciones, sin mención del hombre que una vez me dijo que yo era la única en la familia que entendía el significado del servicio. Mi padre, Roberto, soltó una risita cruel, incapaz de ocultar su satisfacción. Supongo que no te quería tanto, cariño, susurró él. Parece que tu abuelo finalmente se dio cuenta de que solo eras una carga inútil para el legado de esta familia. De pie en esa nítida mañana de California, no me inmuté. No dejé que el calor en mis mejillas se convirtiera en lágrimas porque una criptóloga sabe que la emoción es solo ruido en la señal. Tomé el delgado sobre blanco de la mano del abogado mientras mi madre, Elena, se secaba los ojos secos con un pañuelo de seda que no había absorbido ni una sola lágrima real. A su lado, mi hermana menor, Camila, ya estaba navegando en su teléfono, probablemente eligiendo qué ala de nuestra finca en Palo Alto iba a convertir en su nuevo estudio de creación de contenido. La risa de mi padre me siguió mientras me dirigía hacia la puerta. Pasó años llamando a mi carrera militar un pasatiempo, una forma de jugar al soldado porque, según él, yo no era lo suficientemente inteligente para el negocio familiar. Él no sabía que cada vez que sus servidores eran atacados por una vulnerabilidad de día cero, Zero Day Exploit, era mi código lo que salvaba su imperio. Yo era el fantasma en su máquina, la arquitecta silenciosa de los cortafuegos que mantenían a salvo sus miles de millones. Pero a sus ojos, yo era solo la hija que no encajaba con la marca. Salía la brillante mañana de California, con el aire pesado por el olor a cedro y fertilizante costoso. No necesitaba sus acciones ni su mármol pulido. Tenía mi integridad, mi uniforme y ahora esta críptica orden final del único hombre que realmente me veía. Dentro del sobre, encontré una sola hoja de papelería gruesa y un boleto de ida a Zúrich. El abuelo Francisco era un legendario general de 4 estrellas que fue pionero en los estándares de encriptación global para la defensa privada después de su retiro. Él sabía que el deber no termina cuando te quitas el uniforme. Mi padre estaba en el porche, agitando una copa de bourbon de alta gama mientras yo lanzaba mi petate de la marina en la parte trasera de un auto que esperaba. Zúrich es caro, cariño, gritó con una sonrisa engreída. No vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que un miserable cheque del gobierno no te comprará un asiento en esta mesa. Me senté en el taxi y vi desaparecer las hileras de setos perfectamente cuidados. No estaba huyendo. Me estaba desplegando. Durante 27 años, había jugado el papel de la hija tranquila y útil. Había sido la inversionista silenciosa en su versión de familia, pagando la cuenta emocional mientras ellos sobregiraban mi compasión durante toda una vida. Recordé las palabras del abuelo durante mi ceremonia de nombramiento: cuando usas ese uniforme, representas a cada soldado que ya no puede hacerlo. Nunca olvides eso. En ese entonces, mi padre se había quedado atrás, mirando su reloj, molesto porque mi ceremonia estaba interfiriendo con su llamada de ganancias trimestrales. Él veía mi servicio como un fracaso de ambición. Pero mientras el avión despegaba hacia las nubes del Atlántico, me di cuenta de que mi suscripción a su toxicidad acababa de expirar. Esto no era un colapso nervioso. Era un ajuste de cuentas. Y por primera vez en mi vida, yo era la que tenía todas las claves de encriptación. Mi silencio no era debilidad. Era un retraso estratégico. Yo era una sobreviviente que finalmente había encontrado la cerradura para su llave. El descenso a Zúrich se sintió menos como un aterrizaje y más como un despliegue táctico. La lluvia era fina y gris, una llovizna clínica que reflejaba mi propio estado mental. No sentí el peso del vuelo de 16 horas. Mi mente ya estaba ejecutando un diagnóstico sobre el boleto y el sobre. Mi padre, Roberto, esperaba que estuviera perdida. Una soldado fracasada vagando por una ciudad que no podía pagar. Quería que lo llamara, que le rogara una transferencia bancaria, que finalmente admitiera que él era el sol y yo solo una luna fría y distante. Estaba a punto de darse cuenta de que yo no era su satélite.
Yo era su cortafuegos. Al cruzar la puerta de llegadas en el aeropuerto de Zúrich, no busqué una parada de taxis ni un horario de autobuses. Escaneé el perímetro. Los encontré parados cerca de una columna, 4 hombres con trajes gris carbón, sus auriculares brillando bajo las luces fluorescentes. No tenían un cartel que dijera Victoria Castillo. El hombre en el centro no sostenía un letrero. En su lugar, presentó un escáner de mano encriptado y seguro, esperando el apretón de manos biométrico que solo el verdadero sucesor del general poseería. Nuestras miradas se cruzaron. Ofreció un saludo militar nítido. Sus movimientos eran precisos y practicados. Señorita, el vehículo está esperando, dijo, su voz era un zumbido neutral de baja frecuencia. Si me sigue, el director la está esperando. Lo seguí a través de la multitud, mi pequeña maleta traqueteando en el piso pulido. Afuera, un SUV blindado negro esperaba, su motor ronroneando con una potencia silenciosa y costosa. La matrícula estaba en blanco, excepto por un pequeño escudo en relieve. Cuando la pesada puerta se cerró detrás de mí, el sonido del aeropuerto fue aspirado instantáneamente, reemplazado por el olor a cuero envejecido y tecnología silenciosa. Busqué en el delgado sobre blanco del que mi padre se había reído. Pasé mis dedos por el forro interior hasta que sentí una ligera resistencia. Saqué una tarjeta metálica, no más gruesa que una tarjeta de crédito, hecha de una aleación de oro blanco cepillado. No tenía números, ni nombre, solo un único chip NFC y una palabra grabada en la esquina, desencriptar. No condujimos a un hotel. Condujimos a un distrito donde los edificios estaban hechos de vidrio y vieja piedra reforzada, el corazón de la banca privada suiza. Nos detuvimos ante una estructura sin letreros y sin ventanas en la planta baja. Después de 3 niveles de seguridad biométrica, fui escoltada a una oficina privada. Una mujer con un elegante traje azul marino estaba junto a una ventana con vistas al río Limmat. Era la directora legal de una de las instituciones financieras más exclusivas del planeta. Teniente Castillo, su abuelo siempre dijo que tenía un don para ver la señal a través del ruido, comenzó ella. Tomó la tarjeta metálica de mi mano y la golpeó contra una consola en su escritorio. Una enorme pantalla holográfica floreció en el centro de la habitación. No vi acciones ni listados de bienes raíces. Vi un libro mayor de poder global. Esta es la Fundación Recuerdo, explicó. Fue establecida conjuntamente por su abuelo y sus homólogos al otro lado del Atlántico para apoyar a los veteranos que trabajaban en las sombras, aquellos que el gobierno no podía reconocer oficialmente. Cuando falleció, los activos se congelaron hasta que llegara el sucesor designado. Miré la línea final del balance general, 2.500 millones de dólares. No era solo un fondo. Era una infraestructura independiente de bonos soberanos, granjas de servidores seguros y redes de inteligencia privada. Todos los meses durante la última década, mi padre había estado desviando millones de la compañía familiar para pagar el estilo de vida de influence de Camila y sus propios proyectos de vanidad. Él pensaba que era el arquitecto de un imperio tecnológico. No se dio cuenta de que solo era un inquilino en un edificio del que su hija ahora era dueña. La voz de mi padre resonó en mi cabeza, supongo que el abuelo no te quería tanto como pensabas. Me erguí más alta, mi uniforme sintiéndose más pesado con el peso de 2.500 millones de razones para demostrarle que estaba equivocado. Esto no era un regalo. Era un arma. Y finalmente estaba autorizada para usarla. El aire dentro de la bóveda de servidores estaba a unos clínicos 4 grados, una temperatura diseñada para la longevidad de los circuitos, no para la comodidad de los humanos. Me senté en la terminal, la tarjeta metálica brillando débilmente mientras interactuaba con el sistema. Mi padre, Roberto, había pasado toda una vida diciéndome que los datos eran solo una mercancía para vender al mejor postor. Mientras eludía la capa de encriptación final, me di cuenta de que él había practicado exactamente lo que predicaba. Pero la moneda con la que comerciaba eran vidas humanas. Comencé a ejecutar una auditoría forense en la rama estadounidense de la Fundación Recuerdo. Los libros contables no solo mostraban dinero faltante. Mostraban una cosecha sistemática. Durante años, mientras yo construía cortafuegos para el imperio familiar, mi padre había estado abriendo puertas traseras. No solo había desviado $1.500.000 a sus empresas personales.
Me di cuenta de que eso era solo el anticipo inicial de una traición que valía miles de millones. Había vendido los registros médicos y de servicios seguros de más de 2 millones de veteranos estadounidenses a una firma de capital privado con vínculos con inteligencia extranjera. Todo para liquidar una deuda de 2.000 millones de dólares que estaba secretamente a punto de llevar a la quiebra a la tecnología familiar. Mi respiración se detuvo mientras rastreaba las huellas digitales. Cada venta, cada acceso no autorizado estaba firmado con mi clave de encriptación personal. No solo me había usado como arquitecta silenciosa. Había construido una horca con mi nombre en ella. Planeaba dejarme cargar con la culpa de un delito federal mientras él se retiraba a su nuevo viñedo y renovaba su finca en Palo Alto. Entonces, un archivo encriptado marcado solo para el sucesor parpadeó en la pantalla. Era un registro de vídeo de mi abuelo, Francisco, grabado solo unas semanas antes de su muerte. Se veía cansado, su legendaria mirada aguda ligeramente fatigada, pero su voz era inquebrantable. Esta es la parte donde el arrepentimiento del observador se convierte en una orden. Victoria, comenzó, su voz un susurro grave. Vi a mi hijo, tu padre, sucumbir a una codicia que no pude curar. Pasé décadas guardando secretos nacionales, pero fallé en proteger mi propio linaje de su propia podredumbre. Hizo una pausa, y vi un destello del dolor que había llevado en silencio mientras veía a mi padre llamarme una carga inútil. Mantuve el boleto a Zúrich en ese sobre porque sabía que Roberto atacaría en el momento en que yo me fuera, continuó el abuelo Francisco. Él pensó que te estaba exiliando, pero yo te estaba extrayendo. Esta bóveda no es tu herencia. Es tu centro de mando. Todo lo que necesitas para corregir su traición está aquí. El deber no termina cuando te quitas el uniforme, Victoria. Termina cuando la verdad está segura. El vídeo se cortó a negro y el peso de la última misión del general se asentó en mis huesos. El boleto a Zúrich no fue un gesto de despido. Fue una operación de rescate estratégico. El abuelo Francisco había sido el observador silencioso durante décadas, dividido entre la esperanza de que su hijo pudiera cambiar y la fría realidad de que no lo haría. Había esperado hasta el final, hasta que tuvo la fecha límite de su propia muerte para forzar mi mano. Sabía que si me lo hubiera dicho antes, yo podría haber intentado perdonar a Roberto, arreglarlo. Pero al enviarme aquí, se aseguró de que viera la podredumbre exactamente por lo que era. La ira no fue ruidosa esta vez. Fue clínica. Esta no era una hija descubriendo los defectos de su padre. Era una criptóloga identificando un virus. No lloré. No pregunté por qué. Simplemente abrí una nueva terminal y comencé los protocolos para bloquear a Roberto de cada servidor de Castillo Holdings en el planeta. Esto no era venganza. Era una descontaminación. Mi teléfono comenzó a vibrar contra el acero frío de la terminal. Un sonido dentado e implacable que cortó el zumbido de los ventiladores del servidor. No tuve que mirar la pantalla para saber que la contraofensiva había comenzado. Camila finalmente había encontrado una manera de convertir en arma su única habilidad real, la actuación. Abrí una ventana del navegador y ahí estaba ella, en tendencia en tiempo real. El vídeo era una clase magistral de dolor calculado. Estaba sentada frente a un aro de luz en su nuevo estudio de Palo Alto, con los ojos artísticamente inyectados en sangre, una sola lágrima trazando un camino a través de su base de maquillaje perfecta. Nunca pensé que tendría que hacer esto, sollozó ante sus 10 millones de seguidores. Pero mi hermana Victoria no solo nos abandonó después del funeral de nuestro abuelo. Ella robó datos altamente clasificados de la compañía y claves de encriptación patentadas que nuestra familia pasó décadas construyendo. Se ha vuelto rebelde y estamos aterrorizados de lo que podría hacerles a los veteranos a los que servimos. La sección de comentarios era un pelotón de fusilamiento digital. Traidora, leía uno. Enciérrenla, decía otro. Me llamaban ciberterrorista, una ladrona que había escupido sobre la tumba de su abuelo. Era una difamación viral, un ataque coordinado diseñado para destruir mi credibilidad antes de que pudiera decir mi verdad. Camila ya no era solo mi hermana. Ella era el departamento de relaciones públicas de un barco que se hundía, tratando de tapar las fugas con mi reputación. Momentos después, el timbre de notificación de alta prioridad resonó en la bóveda. Un correo electrónico de mi padre, Roberto.
El asunto era una sola palabra: ultimátum. «Crees que eres inteligente escondiéndote en Europa con esa tarjeta», decía el texto. «Pero has subestimado mi alcance. Ya he marcado tu pasaporte con las autoridades federales. Tienes 1 hora para transmitir los códigos de acceso biométrico a esta dirección o me aseguraré personalmente de que pases el resto de tu vida en una penitenciaría federal. No seas una mártir por las fantasías de un hombre muerto, Victoria. Devuelve lo que me pertenece o te enterraré». Miré la pantalla. Mi reflejo se superponía a sus amenazas. Todavía pensaba que esto era una negociación. Pensaba que mi silencio era el resultado del miedo, no de la preparación. Trataba mi integridad como una línea de crédito que podía cerrar a voluntad. Pero su desesperación se filtraba a través del tono profesional. Sabía que el FBI estaría llamando a su puerta en el momento en que la auditoría de la Fundación Recuerdo se hiciera pública. No estaba tratando de salvar la compañía. Estaba tratando de comprar su alma con una moneda que yo ya no aceptaba. No respondí a su correo electrónico. No publiqué una explicación frenética en las redes sociales para contrarrestar las mentiras de Camila. No me involucré con el ruido. En su lugar, activé el protocolo de transmisión de emergencia de la Fundación. En el mundo de la seguridad de alto riesgo, no discutes con una mentira. Simplemente la sobrescribes con un hecho inalterable. Comencé la configuración para una conferencia de prensa global encriptada programada para eludir cada cortafuegos que mi padre había construido. Miré el temporizador contando hacia atrás en mi terminal. El poder de mi padre era una suscripción que estaba a punto de cancelar. Esto no era una disputa familiar. Esto era una adquisición hostil de la verdad. Me ajusté el uniforme, sintiendo el peso frío de la medalla del general contra mi pecho. La señal era clara. El ruido estaba a punto de ser silenciado. El protocolo de transmisión global se activó exactamente a las 8 horas de Zúrich. El monitor frente a mí se dividió en un mosaico de noticias internacionales, líneas de grupos de trabajo federales y la transmisión de alta definición de la oficina de mi padre en Palo Alto. Roberto estaba sentado detrás de su escritorio, luciendo como un hombre que ya había escrito el final de esta historia. Miró a la cámara con la misma condescendencia aburrida que había usado cuando yo tenía 12 años y le pedía 1 minuto de su tiempo. «Tienes 2 minutos, Victoria», dijo, su voz resonando a través de la bóveda. «Transmite los códigos o autorizo la orden federal para tu arresto». Él no sabía que la orden ya había sido firmada, pero su nombre era el que estaba en la línea superior. No supliqué. No pedí lealtad familiar. Simplemente abrí la carpeta marcada Operación Recuerdo y presioné el comando para anular cada cortafuegos que poseía Castillo Holdings. No le hablé a él, sino al mundo. Presenté el balance digital de su traición. Mostré los contratos desencriptados que probaban que había vendido los registros de servicio de 2 millones de veteranos a intereses extranjeros. Los $1.500.000 eran solo el rastro de papel de un soborno para facilitar un rescate masivo de su imperio en ruinas. Estaba intercambiando las vidas de héroes para comprarse 1 año más de lujo. Vi cómo los números de audiencia en la transmisión se disparaban. 20.000, 50.000, 100.000 espectadores mientras la verdad comenzaba a sobreescribir sus mentiras cuidadosamente curadas. Entonces reproduje el golpe final, una grabación que el abuelo Francisco había capturado de su última reunión. «Victoria es solo personal de apoyo, Roberto», la voz del general retumbó profunda y autoritaria. «Ella es una criptóloga. Ella es la que está construyendo tu imperio». La respuesta de mi padre fue grabada con claridad letal. «Ella es una herramienta, Francisco. Si la Junta encuentra las discrepancias, Victoria será la que cargue con la culpa. Ya la he preparado como la chiva expiatoria. Es demasiado callada para defenderse». En la transmisión de Palo Alto, vi la máscara de mi padre desintegrarse. Ya no parecía un titán de la industria. Parecía un ladrón acorralado. Un estruendo repentino y atronador surgió de su transmisión de audio, el sonido de sus puertas delanteras siendo violadas. Los equipos tácticos del FBI invadieron su oficina en televisión en vivo. Luces estroboscópicas rojas y azules inundaron la habitación, reflejándose en sus pisos de mármol pulido como una sirena de rendición de cuentas. Roberto se puso de pie,
sus manos instintivamente alcanzando el teclado, pero un agente lo inmovilizó contra el escritorio antes de que pudiera eliminar un solo byte. Miré a mi cámara, mi voz clínica y final. Estabas equivocado, padre, dije. El abuelo Francisco amaba a esta familia lo suficiente como para protegerla de ti. Tu riqueza nunca fue una fortaleza. Era solo un cascarón podrido construido sobre la traición de hombres y mujeres que realmente entendían lo que significaba el deber. Me dijiste que yo era una carga inútil. Pero soy yo quien acaba de cerrar tu cuenta. Mientras los agentes se lo llevaban esposado, y los gritos de Camila por su equipo de cámara se desvanecían, sentí una profunda sensación de cierre. Esto no fue un drama familiar. Fue la auditoría final de un alma en bancarrota. El colapso legal del imperio de mi padre fue tan preciso como una línea de código perfeccionado. Roberto Castillo no solo perdió su compañía. Perdió el derecho al nombre que había pasado décadas empañando. La investigación federal, impulsada por los 2.500 millones de dólares de recursos dentro de la Fundación Recuerdo, se movió con una velocidad helada e implacable. Después de un año agotador de litigio federal y un juicio que dominó cada ciclo de noticias, la finca de Palo Alto finalmente fue vaciada, el vestíbulo de mármol importado quedó en silencio por primera vez en años. Mi padre fue sentenciado a 15 años en una prisión federal por traición y fraude benéfico. Su reputación se redujo a una historia de advertencia en la misma industria que una vez trató de gobernar. A mi madre y a mi hermana no les fue mejor en las secuelas de la auditoría. Elena se encontró aislada de los círculos sociales en los que había comprado su entrada, dándose cuenta demasiado tarde de que sus amigos eran tan leales como su saldo bancario. La caída de Camila fue aún más pública. Sus 10 millones de seguidores no solo se fueron. Se convirtieron en una turba digital, boicoteando las marcas que alguna vez financiaron su vanidad. Se quedó con un estudio que no podía pagar y una cara que el mundo ya no quería ver. Estaban sorprendidas de que yo hubiera dejado de seguir el juego en su versión de familia. Pero yo simplemente estaba equilibrando el libro mayor. Usé los activos de la Fundación Recuerdo para hacer exactamente lo que el abuelo Francisco pretendía. Construí un legado de impacto. Establecí la Academia Francisco Castillo, una institución global dedicada a la ética digital y la capacitación en seguridad cibernética para veteranos. No solo restauramos los datos que mi padre había vendido. Construimos nuevas vidas para los hombres y mujeres que él había tratado como mercancías. La academia se convirtió en un santuario para los brillantes y los ignorados, aquellos que, como yo, habían escuchado que eran invisibles. Mientras estoy hoy en nuestra nueva sede, mirando la ciudad, me he dado cuenta de que el verdadero legado no se trata de la riqueza que heredas o el nombre en un edificio. Se trata del coraje para proteger el honor de aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Pasé 27 años tratando de encajar en una sombra que nunca fue mía para ocupar. Pensé que mi valor estaba atado a su aprobación, una suscripción que pagué con mi propio silencio. Pero la verdad es que tu valor no es negociable. Si te encuentras en una situación similar, sintiéndote como la oveja negra o el invisible, recuerda que tu silencio no es una debilidad, es una preparación. El perdón no siempre se trata de la otra persona. A veces se trata del acto silencioso de liberarte de la deuda de sus expectativas. No necesitas una invitación para brillar más que aquellos que intentaron apagarte.